de evaluación preoperatoria en anestesia. ¿Por qué es importante tocar este tema? Acuérdense que yo no grabo la clase, la clase, todos los comentarios es para que ustedes estén. La clase, el PDF es grabada, es tal cual, se pasa al aula virtual, termina la clase. Entonces, con ese comentario empezamos. Entonces, ¿por qué es importante que el anestesiólogo haga una evaluación preoperatoria del paciente? ¿Desde cuándo el anestesiólogo va a hospitalización, como se ve en esta imagen, y hace una entrevista con el paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente? ¿O desde cuándo se ha instalado en los hospitales el consultorio de anestesiología? Entonces, esto de 15 años a 20 años que se ha instalado esto. ¿A raíz de qué? Hubieron muchos estudios en los cuales se evaluaron pacientes que ingresan al quirófano sin una evaluación preoperatoria de parte del anestesiólogo versus pacientes que ingresaban solo con una evaluación preoperatoria, o sea, con un riesgo quirúrgico de un médico internista o de un cardiólogo o de un pediatra, dependiendo del tipo de paciente. Y se vio que aquellos pacientes que habían recibido o habían sido evaluados antes de la intervención quirúrgica por un anestesiólogo, la tasa de complicaciones caía brutalmente. De la tasa que se tenía al inicio caía casi a cero. La alta del paciente era mucho más pronta y la mortalidad, por ende, era casi cero. Entonces, cuando se comenzó a ver todo esto, indudablemente que todas las sociedades de anestesia empezaron a instalar consultorios de evaluación preanestésica en todos sus hospitales, porque la evidencia lo demostraba, de que una evaluación preoperatoria ayudaba no solamente a que el cirujano operara bien, no, ayudaba a que el anestesiólogo haga un plan anestésico y de acuerdo al tipo de paciente, a las comorbilidades que éste tenía, aunadas al tipo de cirugía, al tipo de intervención quirúrgica, podía planificar en forma óptima su anestesia. Y los eventos que se presentaban de forma muy común, como era un mal manejo de vía aérea, no se colocaba adecuadamente el monitoreo que el paciente necesitaba, e incluso el paciente sangraba más y no había sangre porque no se había planificado la administración de sangre por parte del cirujano. Todo esto y por ende el paciente mejoraba su calidad de atención del paciente en el quirófano. Entonces, frente a ello es que el anestesiólogo sale del quirófano, sale de donde estaba, donde era su entorno de trabajo, y sale a consulta, y sale a hospitalización, y sale a emergencia, a evaluar los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, sea bajo cirugías de emergencia. Esta evaluación es responsabilidad del anestesiólogo, desde que se implementó todo este sistema de evaluación. ¿Y qué hace el anestesiólogo? El anestesiólogo realiza una entrevista con el paciente, donde evalúa la historia clínica del paciente, tiene como fuente para llenar su ficha anestésica, que con sus grupos de práctica ustedes van a ver cómo se llenan estas fichas anestésicas en el paciente. Esto lo hacíamos de manera rutinaria antes de la pandemia. Actualmente no tenemos ya la consulta preanestésica como tal. Acuérdense de que ahora todas las consultas se hacen de manera virtual por el COVID que vivimos. Pero antes de eso, el paciente para anestesia y era evaluado por el anestesiólogo que estaba programado en ese consultorio y evaluaba la historia clínica del paciente, evaluaba los registros, que significa todos los antecedentes que el paciente haya tenido antes de la entrevista que se realiza en consultorio,
El examen físico que debe realizarlo de manera obligatoria al paciente, a la evaluación de la vía aérea y a la evaluación, si el paciente va a ser sometido a una anestesia regional, a una evaluación del lugar donde va a hacer el bloqueo para el acceso. Y también examina los exámenes auxiliares, todas las baterías que el paciente necesita. Esto, como les dije, ha tomado relevancia, ¿verdad?, durante estos últimos 15 a 20 años. Yo soy anestesióloga de 15 años, más 15 años de egresada, 18 años de egresada de especialidad. Y ya yo me formé con consultorio de anestesia. Y estamos hablando de unos 20 años atrás que se empezaron a instalar los consultorios de anestesia en todos los hospitales. ¿Y esto por qué? Por lo que yo mencioné anteriormente. Y también porque cada vez son pacientes mucho más ancianos los que son sometidos a una intervención quirúrgica, porque la supervivencia de vida se ha incrementado y la gran mayoría de estos pacientes tienen comorbilidades que harían que el paciente tenga mayor riesgo para una intervención quirúrgica. Por otro lado, tenemos la cirugía ambulatoria, pacientes que ingresan al quirófano el día que van a ser intervenidos y son dados de alta después de la operación. Entonces, esto se llama cirugía de día y tampoco no tiene más de 15 años de antigüedad y se instaló para aquellos pacientes que no tenían riesgo, pacientes tipo ASA 1, que vamos a hablar que es el ASA 1, y con cirugías de tipo C o tipo D. Ahora, de tipos de cirugía van a hablar ustedes en técnicas operatorias, pero yo les voy a dar ya una introducción, ¿no? Hay una categorización de cirugías de acuerdo a la complejidad, desde el tipo A hasta el tipo E. Las cirugías más complejas son las A y B. Las cirugías C, las cirugías D y las cirugías E son procedimientos quirúrgicos de que el paciente no requiere ser hospitalizado por más de 12 horas en un hospital. Entonces, en este tipo de pacientes también se hace una evaluación preoperatoria para que el paciente se maneje adecuadamente durante su intervención y pueda ser dado de alta sin que esto aumente su morbilidad o mortalidad. También cada vez más los anestesiólogos hemos salido del quirófano y aparte de hacer la evaluación preanestésica en consultorios y en hospitalización, administramos sedaciones o anestesias en zonas como, por ejemplo, en la resonancia. Cada vez más el anestesiólogo tiene que apoyar al tecnólogo médico sedando a los pacientes que van a ser sometidos a una resonancia magnética, incluso a una tomografía. ¿Por qué? Porque hay niños, por ejemplo, grupos etarios muy pequeñitos que no se mueven y no pueden, y sin una sedación no pueden ser sometidos a estos exámenes. Por ejemplo, una punción lumbar en hospitalización. Un niño no se deja hacer ese procedimiento en hospitalización. Entonces, el anestesiólogo sale a la hospitalización para sedar a estos pacientes para estos procedimientos. Y también tenemos adultos que sufren claustrofobia, psiquiátricos, que no toleran los ambientes cerrados, por N razones, pacientes con Alzheimer, que no pueden, sin previa sedación, ser sometidos a pruebas como la resonancia magnética u otras. Entonces, por ende, el anestesiólogo ha salido del quirófano y tiene que hacer una evaluación preanestésica más óptima para disminuir la morbilidad de todos los pacientes. Y como les manifesté, a través de la consulta anestésica, nosotros evaluamos el plan de anestésico que vamos a someter al paciente que va a ser operado. Por ejemplo, si es una cirugía compleja, de alta complejidad y de larga duración, por ejemplo, puede ser un recambio de prótesis de cadera, yo a ese paciente, indudablemente, por el tipo de cirugía, le voy a tener que pedir depósito de sangre, porque sabemos muy bien que para un recambio de prótesis de cadera, por el mínimo sangrado que el paciente va a tener, va a ser de más de 1000 cc de sangre. Entonces, a este paciente, en la evaluación preanestésica, solicitaré los depósitos de sangre respectivos para que no se tengan todos los problemas que puede ocasionar no contar con un depósito de sangre
ante una evidencia de sangrado. Entonces, todo esto ¿en qué redunda? Redunda en mejorar la calidad de atención, redunda en disminuir morbilidad y por ende disminuir costos hospitalarios, porque si un paciente no se complica, por ende sus días de hospitalización van a ser mucho menos y los gastos que se realicen con medicamentos y procedimientos también van a ser mínimos. Entonces, acá estamos resumiendo lo mucho que les he hablado de la reducción de la mortalidad, pero también el hecho de que el anestesiólogo hable con su paciente y le explique al paciente qué procedimiento quirúrgico se le va a hacer, qué anestesia va a recibir para ese procedimiento, hace que el paciente se sienta más satisfecho con la calidad del trabajo médico y también por ende reducimos la ansiedad del paciente cuando le preguntamos, señor, ¿tienes alguna duda? Después de que yo usted le explica. Y al final de eso, nosotros solicitamos las interconsultas que el paciente necesite para que entre en las mejores condiciones. Por ejemplo, un paciente diabético, que cuando yo lo examino en consultorio, me llega con un examen de glucosa que está por encima de 300 y el paciente dice que está tomando su tratamiento de diabetes, para la diabetes. Entonces, yo haré la consulta con endocrinología porque estoy viendo paciente no está haciendo, sus cifras de glucosa no son óptimas. ¿Con qué finalidad? De que cuando el paciente llegue a sala no se le suspenda por esta razón. Entonces, el paciente es un filtro que hacemos para mejorar las condiciones de ingreso del paciente al quirófano. Esta entrevista, esta evaluación que se realiza al paciente, voy a revisar en historia antecedentes quirúrgicos, antecedentes patológicos, identifico factores de riesgo en estos pacientes, desarrollo mi plan anestésico como se los mencioné y al final, ¿con qué se concluye? Con la firma de un consentimiento informado donde el paciente autoriza para la administración de la anestesia que sea necesaria para su operación. La Sociedad Americana de Anestesiología, ellos indican que la visita preanestésica es uno de los pilares del mejor manejo de un paciente en el quirófano, porque en esa visita, donde hacemos todo lo que he mencionado, ¿no? Donde yo determino incluso si yo voy a saber que mi paciente va a ser sometido, pues, por ejemplo, a una cirugía de bypass cardíaco, yo programaré qué monitoreo invasivo va a requerir ese paciente. De repente colocarle una vía central, una línea arterial, un catéter Swan-Ganz a través de una vía arterial, vía central adecuada, colocación de una sonda urinaria para medir débito urinaria, y haré la solicitud de pruebas cruzadas para el banco de sangre, haré interconsulta para UCI, para que el paciente en el postoperatorio inmediato pase ahí. Entonces, todo esto se hace a través de la visita preanestésica, sea el día anterior a la cirugía o a través de la consulta anestésica que se hace con el paciente. Entonces, la entrevista puede realizarse en el mismo día de intervención y eso se hace en cirugía de día también, ¿no? Entonces, el paciente, como les dije, en cirugía de día pasó su visita, su consulta anestésica, pero el día de la operación también se le realizó una entrevista previa al paciente donde se le explica el procedimiento que se le va a someter y que él se va a ir a su casa y los medicamentos que va a ser necesario que lleve a casa para continuar su tratamiento. Entonces, todo esto que les estoy mencionando se realiza paso por paso por el anestesiólogo. Va la evaluación de riesgos, detecto si tiene comorbilidades que no han sido diagnosticadas antes de la consulta, veo antecedentes de alergia, veo si el paciente toma qué medicamentos para ver cuáles suspendo, cuáles sí va a continuar, si el paciente fuma o toma bebidas alcohólicas. En el examen clínico debo incluir el peso y la talla, sobre todo es muy importante en niños para saber las dosis adecuadas de medicamentos a utilizar. Evalúo mi vía aérea, ya les dije que a diferencia del riesgo cardiovascular que hace un cardiólogo o un internista, nosotros hacemos una evaluación de la vía aérea, ¿no? Vemos, a su vez, hacemos auscultación pulmonar,
hacemos examen cardiovascular y veo, por ejemplo, si voy a colocarle una anestesia raquídea a un paciente, evaluaré la columna lumbosacra para ver cómo está esta y si hay alguna dificultad para el acceso de la colocación de este bloqueo. Estos son los pasos a seguir: historia clínica, exploración física, si necesito pruebas complementarias las solicitaré y califico al final de la entrevista un grado de riesgo. Luego prescribo alguna medicación de acuerdo al tipo de paciente y al tipo de cirugía y le informo al paciente para que él firme su consentimiento informado todos los procedimientos anestésicos que se le van a realizar. En la historia clínica, que es importante, se le explica al paciente del procedimiento quirúrgico a la cual va a ser sometido. Ahora, ¿por qué ustedes dicen, por qué debo hablarle al paciente de esto? Supuestamente el cirujano le habrá hablado. Nosotros tenemos que por lo menos la mitad de los pacientes que llegan a la consulta de anestesia no saben de qué le van a operar. El cirujano le ve y dice, señor, usted tiene cálculos, ya señor, cálculos, la vesícula, ya, estos son los análisis que se haga, ya, y luego ya vaya a hacerse sus exámenes, su EKG, su radiografía de tórax, y vaya a anestesia y luego regresa. Así le dicen al paciente. Cuando el paciente llega al consultorio de anestesia, nosotros le preguntamos, señor, ¿de qué le van a operar? Ay, doctora, de mis cólicos. Muchas pacientes te responden de esa manera. ¿Cómo de sus cólicos, caballero? Y uno tiene que revisar la historia, que el paciente tiene litiasis vesicular, señora, a usted le van a sacar la vesícula, ¿verdad? Porque tiene cálculo. Ahora, existen dos técnicas de abordaje. Puede ser la técnica laparoscópica o puede ser una técnica abierta, dependiendo de la complejidad de su enfermedad. Esas cosas a veces tenemos que aclarar al paciente y con eso disminuimos ansiedad y explicamos también el método quirúrgico. Y por eso que nuestra consulta a veces demora mucho más tiempo explicando al paciente. En algunos casos los pacientes son muy detallistas y requieren una información precisa. Y vemos historias quirúrgicas, si ha sido operado antes. Por ejemplo, hay pacientes que te refieren, doctora, la anterior vez que me operé no me desperté rápido. Y tú le preguntas al paciente, ¿y cómo fue eso? Me dice, doctora, yo salí del quirófano, me llevaron a un sitio y no podía respirar, y me conectaron a una máquina, luego yo desperté y tenía un tubo en mi boca, y después recién me lo sacaron. Entonces, hay cosas que son muy importantes que se tienen que leer porque el paciente tuvo que ir a ventilación mecánica en un postoperatorio inmediato, o hay pacientes que te refiero, doctora, me pusieron una anestesia en la espalda, así te dicen, y me tuvieron que dormir porque sentía todo. Entonces, tú debes pensar, presumir que el bloqueo que se le colocó no fue óptimo en este paciente. Entonces, todas esas cosas se abordan cuando se habla de cirugías previas. Luego vemos antecedentes de hipertermia maligna. Esta es una enfermedad que vamos a tocar en la tercera unidad. La hipertermia maligna es una respuesta que es heredo familiar y no se da la incidencia muy alta en nuestro país, en donde los pacientes que son sometidos a un agente inhalatorio responden con un incremento de C2, un incremento de temperatura que desencadena en una rhabdomiolisis muscular y que en muchos de los casos en la muerte. Esto lo vamos a tocar, como les digo, más adelante. Si el paciente ha tenido problemas de la vía aérea, hay gente que te dice, doctora, no, me comentaron que cuando desperté de mi anestesia, que había sido difícil de intubar, así con la doctora. Entonces, esos datos son muy importantes para nosotros para saber cómo manejar a este paciente. Si un paciente te dice que han tenido dificultad para él en su primera cirugía para manejo de la vía aérea, indudablemente que es un paciente que se va a tener dificultad para el manejo de la vía aérea. Si el paciente ha tenido reacción adversa a algún medicamento, si tiene patologías cardíacas a la cabeza, la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial, disculpen ustedes, ¿no? O la presencia de valvulopatías, el paciente que esté tomando algún medicamento anticoagulante por esta razón, la presencia de marcapasos o el antecedente de insuficiencia cardíaca. Patologías respiratorias a la cabeza, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
que el paciente esté resfriado en el momento de la cirugía, que tenga la enfermedad que se llama el apnea del sueño. Esto es muy de suma riesgo en pacientes que se les administra anestesia general y que luego se les tiene que extubar porque muchos de estos pacientes no toleran el destete, o sea, la extracción del tubo endotraqueal por este problema de apnea del sueño que tienen, o enfermedades intersticiales pulmonares o patologías nasosinusales. Luego tenemos las patologías digestivas a la cabeza, las que condicionan riesgo de broncoaspiración. Ahí tenemos la hernia tal, la obesidad, la gestación per se. ¿Por qué? Porque elevan el diafragma y hacen que el ángulo del esfínter esófago pilórico no sea el óptimo y si el paciente tiene contenido dentro del estómago, la posibilidad de que esto se aspire es muy alta. Y patologías hepáticas a la cabeza, las alteraciones de la coagulación o alteraciones farmacológicas, como el caso de un paciente que está tomando warfarina. Las patologías endocrinas a la cabeza, la diabetes, la patología de tiroides, la supresión adrenal por corticoides y el feocromocitoma. La gestación, como le mencioné, aparte de que toda gestante se considera una persona de estómago lleno, la gestación per se provoca unas alteraciones fisiológicas anatómicas que hacen que el manejo sea totalmente diferente en estas pacientes. Y el mismo hecho de que tenga dentro de su útero un producto. Acuérdense, para solamente mencionarles, la placenta a veces deja pasar algunos medicamentos. Por ende, hay ciertos medicamentos que no pueden usarse en una patología, en una gestante, ¿no? Que va a ser sometida a una operación. No estamos hablando de cesárea, estamos hablando, por ejemplo, de gestantes que ingresan porque tienen un apéndice, una apendicitis aguda, o gestantes que tienen una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, tenemos que saber cómo es la fisiología de la gestación para poder administrar adecuadamente los medicamentos anestésicos. Patologías nerviosas, patologías musculoesqueléticas, las alergias a fármacos, penicilinas, cefalosporinas, analgésicos, AINES, anestésicos locales, y alergias ambientales como al látex y a algunos alimentos. Como le mencioné, con respecto a los medicamentos que toma el paciente, ¿qué medicamentos el paciente debe continuar tomando incluso el día operatorio y qué medicamentos no? Con respecto a los medicamentos que se toman para la hipertensión arterial, todos los medicamentos no se suspenden, a excepción de los inhibidores de la IECA o los beta bloqueadores cuando se trata de una cirugía cardíaca. ¿Okay? El resto de medicamentos el paciente debe tomar el día que se opera con un sorbo de agua, la pastilla que le corresponde tomar. Con respecto a los diuréticos, todo se retira y sobre todo si el potasio es menor de 3 miligramos por litro. Entonces, el diurético que el paciente hipertenso a veces toma asociado a su medicamentación, se le dice el día operatorio que no lo tome. Con respecto a los pacientes que usan broncodilatadores, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asmáticos, ¿no? Entonces, a estos pacientes, en primer lugar, se les solicita que 4 días antes de la operación estén realizando la espirometría de incentivo en primer lugar. Para eso se tiene un aparatito que se llama espirómetro. Ahora, si no hubiera un espirómetro, nosotros en la visita preanestésica y en consultorio, que les decimos a los pacientes, señor, usted sabe lo que es un globito, que agarre un globo grande y le decimos que 5 días antes de la operación esté soplando ese globo. ¿Con qué finalidad? De incrementar su capacidad respiratoria en estos pacientes. ¿Okay? Si es que no dieron espirómetro. Lo otro, si el paciente usa broncodilatadores, se le dice al paciente que todos los días siga usando su terapia broncodilatadora y que incluso el día que va a ser operado, en la mañana, si tiene que ponerse su salbutamol, su aerosol de salbutamol, que se lo coloque y que baje a quirófano con sus broncodilatadores más su aerocámara. Entonces, y esto es el manejo de un paciente que tiene un problema respiratorio. Con respecto a los pacientes diabéticos,
La insulina y los hipoglicemiantes orales se suspenden el día operatorio. El paciente diabético, no, por el ayuno que tienen todos los pacientes en general, se les dice que no tomen su medicamento para diabetes y se les solicita el día operatorio su glicemia en ayunas. Con respecto a los pacientes que toman corticoides, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ver qué tipo de corticoide toma el paciente, de tal manera que el paciente, el día que va a ingresar al quirófano, se hace la conversión con las tablas de conversión que existen con respecto a corticoides y se le administra por vía endovenosa la dosis que le corresponde de corticoides ese día. ¿Con qué finalidad? De evitar la supresión adrenal que podría condicionar una supresión brusca de corticoides en un paciente que esté en corticoterapia. Con respecto a los antitiroideos, estos se siguen administrando incluso el día de la operación. Los antidepresivos, ojo, si el paciente toma estos medicamentos, se recomienda que lo tome el día anterior y el día que ingresa al quirófano ya no se le indica que tome. En el caso de pacientes psiquiátricos, indudablemente también se les dice que tomen su tratamiento un día previo y el día que ingresan al quirófano se les hace una premedicación con medicamentos ansiolíticos para que el paciente entre en mejores condiciones al quirófano. Con respecto a los fármacos que tienen que ver con la coagulación, las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Estas de ahí, por ejemplo, las heparinas de bajo peso, el día que va a ser operado el paciente no se le coloca, solamente hasta un día antes. Acuérdense que las heparinas de bajo peso, la gran mayoría, no provocan alteraciones de la coagulación significativas. Lo que es diferente en el caso de un paciente que usa warfarina, ¿verdad? En el caso de los pacientes que están usando warfarina indicada por el cardiólogo porque son portadores de una prótesis valvular, por ejemplo, estos pacientes, el cardiólogo 5 días antes de la operación pasan de warfarina a heparina, sea heparina de bajo peso o la heparina normal. Y a estos pacientes se les tiene que pedir las pruebas de coagulación el día operatorio o por lo menos un día previo, un TP, un TTPK y un INR para saber cómo está el paciente. Y en la visita preanestésica se evalúan estos resultados de laboratorio para ver si se necesita para el quirófano contar con plasma fresco para hacer las conversiones adecuadas de los factores de coagulación que el paciente necesita, o se administra, se piden también los paquetes globulares que el paciente requiere para el quirófano. Con respecto a la aspirina, que también se considera como un fármaco que provoca disminución de la capacidad de adhesividad de las plaquetas, ¿no? La aspirina se suspende 10 días antes de una intervención quirúrgica. Algo muy importante y que lo vamos a tocar específicamente en una clase es la evaluación de la vía aérea. No solamente entrevistamos al paciente y vemos todas las comorbilidades que hasta ahora estamos viendo, los medicamentos que toma, y las indicaciones que se tienen que realizar al respecto, sino que parte de nuestra entrevista, y esta es la parte que nos hace diferentes del cardiólogo y del internista, es que nosotros evaluamos la vía aérea. Ahora, ¿por qué tenemos que evaluar la vía aérea? Porque nosotros manejamos la vía aérea del paciente. Si un paciente va a ser sometido a una anestesia general, por ejemplo, voy a tener que sedar al paciente, voy a tener que usar relajantes musculares para provocar una parálisis muscular en el paciente, para hacer la intubación orotraqueal. Por ende, yo debo tener seguridad en el manejo óptimo de la vía aérea, porque si no, al paciente puedo llevarlo a una hipoxemia y a un paro respiratorio, si no hago un manejo óptimo de la vía aérea. ¿A través de qué se evalúa? Tenemos predictores clásicos de evaluación de la vía aérea. ¿Y cuál es el predictor que más se utiliza? Es el test de Mallampati. En el test de Mallampati, nosotros evaluamos al paciente la vía aérea superior a través de la apertura bucal. Como le digo, esto lo vamos a tocar en un tema específico. El paciente abre la boca y a través de la visualización de toda la anatomía de la vía aérea superior, nosotros podemos calificar a un paciente desde Mallampati 1 hasta un Mallampati 4.
Un Mallampati 1 es un paciente que no va a tener dificultades ni para ser ventilado ni para una intubación orotraqueal. Mientras que un paciente con un Mallampati 4 es un paciente que va a ser difícil de ser ventilado y no se va a poder o va a ser muy dificultoso su intubación orotraqueal. ¿Qué otra cosa evaluamos aparte del Mallampati? Evaluamos la capacidad de la protrusión dental. ¿Qué significa eso? Los movimientos hacia adentro y hacia atrás del maxilar inferior. Y también evaluamos la movilidad cervical. También se evalúa si el paciente tiene prótesis dentarias. Acuérdense que las prótesis dentarias hacen que la anatomía de la vía aérea, la estructura del macizo facial, tiene prótesis fijas, y son prótesis que se remueven. Y en el caso de niños, por ejemplo, si los niños están en edad de que los dientes estén en recambio, de que los dientes estén movidos o sueltos, ¿no? Como podríamos llamarles, ¿no? Entonces se hace una evaluación de vía aérea y se pone todas las acotaciones al respecto. Muchos de los problemas que tenemos cuando el paciente no abre la boca son pacientes que tienen apertura bucal pequeña. La apertura bucal normal es de más de 5 centímetros entre los dos labios, ¿no? Del labio superior y labio inferior. Pero hay pacientes que abren mucho menos, puede ser por su anatomía o puede ser por secuelas de fracturas de maxilares que pueden tener, ¿no? Hay pacientes que tienen asimetría en la apertura bucal, porque son pacientes que tienen secuelas de parálisis facial. Entonces, hay una serie de patologías que pueden alterar la apertura bucal y también la capacidad de protrusión dental. Por eso es importante hacer una buena evaluación de la vía aérea para poder ventilar adecuadamente al paciente y darle las indicaciones respectivas al anestesiólogo que va a hacer el procedimiento de manejo de la vía aérea. Por ejemplo, en esta figura estamos viendo un paciente dormido, ¿no? Y en este paciente dormido, por ejemplo, este paciente es el anestesiólogo o el que está manejando la vía aérea, está aplicando la maniobra de Safa. ¿En qué consiste esta maniobra? Es elevar el maxilar inferior hacia arriba, hacia él, hacia atrás, con la finalidad de que la lengua que cae cuando un paciente está dormido, está inconsciente, ocluya la vía aérea y el paciente no pueda respirar. Pero para hacer esta maniobra, por ejemplo, tenemos que tener seguridad de que no haya una lesión cervical. Porque si el paciente tiene una lesión cervical, indudablemente vamos a complicar el estado clínico del paciente al hacer este procedimiento. Pero es una maniobra que frecuentemente se hace en quirófano. Con respecto al diagnóstico anestésico, a la clasificación que hacemos, evaluamos todo, evaluamos vía aérea. Luego que evaluamos la vía aérea, vamos a determinar el riesgo del paciente. ¿Y a través de qué se hace? A través de la clasificación de ASA. ¿Qué significa el ASA? El ASA es un score americano, de la sociedad americana, que evalúa la capacidad funcional del paciente. Ahora, ¿por qué es importante saber la capacidad funcional del paciente? Porque de acuerdo a la capacidad funcional del paciente, nosotros tenemos que planificar qué tipo de anestesia vamos a administrar a este sujeto que va a ser intervenido quirúrgicamente. Todos los medicamentos que se utilizan para anestesia, todos, salvo alguno que otro por excepción, ¿no?, desencadenan alteraciones dentro de la funcionalidad del paciente. Todos son cardiodepresores, sin excepción. Todos provocan bloqueo respiratorio en su gran mayoría, y si estos los sumamos relajantes musculares, mucho más. Entonces, un paciente cuya capacidad funcional de reserva
que tiene es muy pobre, indudablemente que frente a la administración de estos medicamentos, el paciente va a responder no de forma adecuada. Estamos viendo el caso patológico del paciente. Y si a esto se suma una enfermedad que está descompensando al paciente, que podría ser la misma enfermedad que hace que ingrese al quirófano, por ejemplo, una peritonitis, que hace que el paciente esté, por el grado de complejidad, esté séptico. Y al estar séptico, su capacidad de respuesta de su sistema simpático está alterada. Entonces, cuando evalúo el ASA de un paciente, yo debo pensar en todo lo que le estoy mencionando. Primero, cómo es el estado físico del paciente. Y segundo, si este paciente va a poder responder adecuadamente frente a los medicamentos o frente a la agresión anestésica que yo le voy a administrar para que el cirujano pueda intervenir quirúrgicamente al paciente. Entonces, el ASA1 es el paciente sano, es el paciente que no fuma, que no bebe, paciente joven por la gran mayoría, incluso hay adultos que no tienen ninguna patología, se conservan muy bien, son atléticos, no consumen bebidas alcohólicas, no fuman, y este paciente no es hipertenso, no es diabético, todas sus pruebas de laboratorio son adecuadas. Este paciente es un paciente ASA1, que solo está viniendo porque, por ejemplo, tiene una catarata a ser operada o tiene un tabique desviado y tiene que ser operado. Este paciente es un ASA1. Generalmente estos pacientes son los pacientes que vienen por consultorio externo, son los pacientes que se les programa la operación. Con este paciente no voy a tener ningún problema para administrar la anestesia. El ASA2 es un paciente que tiene una leve enfermedad, pero que esta enfermedad no le ha desencadenado una limitación funcional. Por ejemplo, el paciente hipertenso bien controlado, el paciente diabético también bien controlado, el paciente que tiene una leve enfermedad pulmonar, un obeso cuyo índice de masa corporal está entre 30 y 40, e incluso un paciente fumador o un bebedor social. Este es el paciente que es hipertenso, pero controla muy bien su presión y que que va a ser operado de una litiasis vesicular. Tú le evalúas a este paciente, ves que es hipertenso, ves que al control de la presión arterial está dentro de cifras óptimas. Entonces, a este paciente se le considera como un ASA 2. También es un paciente que por lo general viene por consultor externo. El ASA 3 es un paciente que ya tiene una limitación funcional. Es un paciente diabético que no se controla adecuadamente, un paciente hipertenso también que no toma sus medicamentos de manera óptima. Es aquel paciente que tiene un problema respiratorio muy restrictivo, o un obeso con un índice de masa corporal más de 40, un paciente que es alcohólico, tiene dependencia a drogas, ¿no? Pacientes que tienen disminución de una fracción de eyección menor del 60%, ¿no? La fracción de eyección normal es más de 60, pacientes pueden tener menos de 60, 50, 60. Entonces, en estos pacientes, ¿no?, que tienen antecedentes de infarto, por ejemplo, de más de 3 meses de evolución, entre otros, estos pacientes es un paciente de riesgo. Y este paciente, por lo general, son los pacientes que vienen de emergencia, son los pacientes ASA 3, son pacientes complicados en su manejo. ¿Por qué? Porque no, frente a la administración del medicamento, no van a responder, que tengo que administrarle para la anestesia, no van a responder de manera adecuada. Su función simpática está alterada, no van a poder compensar adecuadamente la inestabilidad que se encadena de manera momentánea los agentes anestésicos que nosotros administramos. El ASA 4 es el paciente que tiene riesgo en su vida, porque tiene enfermedades severas, tiene infartos recientes de menos de 3 meses, tienen isquemia miocárdica, son pacientes que han tenido hace poco un accidente cerebrovascular, pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, pacientes que tienen disfunciones valvulares severas, están sépticos, que son insuficientes renales, ¿no?, avanzados. Estos pacientes
considero los pacientes ASA 4, son los pacientes que ingresan al quirófano y su probabilidad de que sobrevivan es muy poca. Y son también pacientes de emergencia. Y el paciente 5 es el paciente que con o sin cirugía se va a morir. Es el paciente moribundo. Es el paciente que se les explica a los familiares de que si bien necesita ser operado, la posibilidad de que en la inducción anestésica se muera es altísima, o que en las primeras 10 horas de sobrevida a la cirugía el paciente fallezca es alta. Entonces se les explica a los familiares y este es el paciente asesino. Este paciente también son los que ingresan por emergencia. A veces ya no ingresan, se les califica, se habla con los familiares y ya no ingresan al quirófano. Y luego tenemos el ASA 6, que no lo tenemos acá registrado, que son los pacientes que tienen muerte cerebral y que ingresan al quirófano para ser donantes. Hemos hablado de la visita preanestésica, hemos hablado de la comunicación, que es muy importante, que se debe establecer entre el anestesiólogo y el paciente. Algo que se debe hacer énfasis en este aspecto es que el consentimiento informado que el paciente debe firmar de puño y letra luego de la evaluación preanestésica, a veces el paciente no está en condiciones de hacerlo. Tal es el caso de los niños. Los niños, por ejemplo, no pueden firmar ellos una autorización anestésica. Lo realizan los adultos, en este caso sus padres, son los que se les explica al detalle todo el procedimiento anestésico y son ellos los que autorizan para la realización de la intervención quirúrgica. Y también tenemos pacientes muy ancianos, ¿no?, que no están en condiciones de firmar la autorización anestésica y son los hijos o la esposa quienes firman la autorización anestésica. Tenemos estos casos, sobre todo en los pacientes de emergencia, ¿no?, donde pacientes son muy graves, pacientes que están ASA 3, ASA 4, y estos pacientes se habla con los hijos, se habla con los familiares, porque por lo general los pacientes están inconscientes o tienen trastorno sensorio, y son ellos los que autorizan el procedimiento quirúrgico que se le va a realizar. Con respecto a los exámenes preoperatorios, la batería de exámenes prequirúrgicos son seleccionados por los cirujanos a través de un check. Hay una lista de check que nosotros tenemos en nuestro sistema de informático de evaluación preanestésica. Hubiera sido interesante, pues, bueno, que ustedes acudan a una consulta para que vean este sistema. Pero en este sistema que tenemos, se ingresan datos de edad, se ingresan datos de sexo, se ingresan datos de enfermedades, y la pantalla, el sistema, te indica qué exámenes son los necesarios para este tipo de paciente. Acuérdate que este sistema se desarrolló gracias a observaciones que se hicieron a que antes se pedían muchos exámenes de rutina a los pacientes que no ayudaban al manejo integral por parte del cirujano y del anestesiólogo de los pacientes. Por ejemplo, se pedían a niños que van a entrar al quirófano, niños que son normales, que no tienen antecedentes de enfermedades congénitas, se les pedía EKG, cosa que se vio que no incrementaba ni disminuía la mortalidad de los pacientes. Entonces, en función a eso, se seleccionaron qué exámenes eran los más adecuados a solicitar, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la complejidad de la cirugía y de acuerdo a los antecedentes que el paciente tuviera. Ojo, esta batería no excluye que si el anestesiólogo, al evaluar el paciente, necesita que se le tome otro examen, el anestesiólogo puede solicitar otro examen si él lo ve por conveniente solicitarlo. Entonces, como les señalaba, el electrocardiograma,
El electrocardiograma no se pide a todos los pacientes, se les pide eso a los pacientes que tienen signos y síntomas de enfermedad cardiovascular, aquellos que van a ser sometidos a cirugía de alto riesgo quirúrgico, ¿no? ¿Y a qué se considera cirugía de alto riesgo quirúrgico? Hay un score, el RCRI, que los americanos han desarrollado. ¿Qué es el RCI? El RCRI se llama, es un índice que determina a qué paciente sí debo yo solicitar un electrocardiograma. A la cabeza, cirugía de alto riesgo. A pacientes que tienen historia de cardiopatías isquémicas no revascularizadas, pacientes con historia de insuficiencia cardíaca, pacientes con historia de antecedentes de accidentes cerebrovasculares, con accidentes isquémicos transitorios, pacientes diabéticos que usan insulina, pacientes que manejan cifras de creatinina mayor de 2 miligramos por decilitro. ¿Qué son cirugías de alto riesgo? Son aquellas cirugías, por ejemplo, las cirugías que se realizan en los ancianos, ¿no? Toda cirugía mayor de urgencia que se realiza en un anciano es una cirugía de alto riesgo. Una cirugía aórtica o una cirugía vascular mayor, una cirugía con cambios de volumen y o sangre importante, esas se consideran como cirugías de alto riesgo. ¿Cuáles son las cirugías de riesgo intermedio? Son la endarterectomía carotidia, la cirugía de cabeza y cuello, las cirugías intraperitoneales o abdominales o intratorácicas, las cirugías ortopédicas y la cirugía prostática. ¿Y cuáles son las cirugías de bajo riesgo? Son los procedimientos endoscópicos, las cirugías superficiales, cirugías de cataratas y cirugías mamarias. Estas se consideran cirugías de bajo riesgo. Ahora, con respecto a la radiografía de tórax, antes se pedían a todos los pacientes. Después se vio de que el que un paciente tenga una radiografía de tórax no incrementa, o frente a otro que no lo tenga, no va a disminuir su modo de mortalidad del paciente. Entonces, ¿a qué pacientes se les pide? A los pacientes que tienen antecedentes de ser fumadores, pacientes que tienen infecciones respiratorias recientes, pacientes portadores del EPOC, pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca, pacientes que van a ser sometidos indudablemente a una cirugía torácica, deben contar con una radiografía de tórax, ¿no? Con respecto a los exámenes de sangre, antes el hemograma, el hematocrito y las pruebas de coagulación se consideraban pruebas de rutina. Actualmente, solo si son rutinarias. Solamente se indican a los pacientes que están usando algún medicamento que va a alterar las pruebas, los resultados de las pruebas de coagulación. Con respecto al hematocrito, hay algunos que también lo cuestionan, que se le solicita a todos los pacientes, salvo que el paciente vaya a tener alguna evidencia de un sangrado profuso en una cirugía. La glicemia, indudablemente, se debe solicitar a los pacientes diabéticos, a los pacientes que toman medicamentos hipoglucemiantes orales, o a pacientes que toman corticoides. A este tipo de pacientes sí, indudablemente se debe pedir una glucosa. Pasamos ahora a lo que es el ayuno. Ustedes saben muy bien que una de las complicaciones más temidas es la aspiración broncopulmonar por un estómago lleno. Un paciente que no fue preparado adecuadamente, que ingresó al quirófano con el estómago lleno y que luego de las maniobras que se le hace de ventilación asistida y maniobras de intubación orotraqueal, el paciente se aspira. Por ende, es muy importante recalcar en esta recomendación sobre el ayuno. Con respecto a líquidos claros, estamos hablando de agua y mates, sin azúcar. No hablamos en este caso de las gaseosas, incluso del agua mineral, no. Estamos hablando del agua como tal, y mates sin azúcar.
Puede ser tomado, dice, en pacientes hasta 2 horas antes de la operación, en volúmenes no mayores de 100 cc. En el caso de la leche materna para los niños, la leche materna es un alimento que rápidamente es digerido por el bebé. Entonces, como se recomienda que 4 horas antes de la cirugía, como máximo, la madre puede lactar a su niño antes de ingresar al quirófano. Con respecto a alimentos sólidos y a leches no maternizadas, el tiempo de ayuno se habla que es de 6 horas. Y para alimentos grasos, el ayuno debe ser de 8 horas. Y estas recomendaciones son para todos los pacientes que van a entrar al quirófano. No que a mí me van a poner regional, no que yo solamente me van a sedar. No, para todo paciente estas recomendaciones deben ser cumplidas. Y sobre todo en pacientes que tienen problemas con el vaciamiento gástrico, ¿no? Los obesos, los embarazadas, los diabéticos, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, vías reatales, pacientes que ingresan de emergencia. Acuérdense que pacientes que ingresan de emergencia, uno no sabe, a veces el paciente está con un estado de conciencia que no puede responderte cuántas horas hace que no ha comido alimentos. En estos pacientes debemos tener mucho cuidado y debemos, al momento de ingresar al quirófano, debemos administrarle por vía endovenosa los medicamentos que faciliten el tránsito intestinal a la cabeza, la metoclopramida, ¿no? Y el glicopirrolato, que no lo tenemos en el Perú, y la ranitidina o el omeprazol. ¿Con qué finalidad se hace todo esto? Con la finalidad de que no se suspenda la cirugía del paciente en el quirófano porque se le ha preparado de forma inadecuada. Si uno le explica al paciente sobre el tiempo de ayuno, sobre qué medicamentos tomar, qué exámenes sean necesarios que el paciente tenga de repente adicionales a los que tiene, en primer lugar, no se va a suspender su cirugía. En segundo lugar, la morbilidad del paciente frente a la anestesia no, va a ser mucho menor frente a aquel que no se ha preparado en forma óptima. Y ahora vamos a terminar hablando de 2 temas que me parecieron muy importantes hablar. Anestesia en los últimos años ha estado evaluando lo que llamamos la medicina perioperatoria. ¿En qué consiste la medicina perioperatoria? Consiste en no es una subespecialidad de anestesia en primer lugar, no. Es un equipo que se ha formado con la finalidad de preparar adecuadamente a los pacientes al quirófano. No lo que hemos mencionado, no. Esta es una preparación de su capacidad funcional. ¿Qué significa? Que si yo tengo un viejito que va a ser operado, porque va a ser portador se le va a colocar una prótesis de cadera, a este paciente que de repente por su edad tiene POC, tiene fibrosis pulmonar, es hipertenso, es diabético, a este paciente voy a hacer que el equipo de nutricionistas que conforman este equipo de medicina operatoria, que el fisioterapeuta respiratorio, que el fisioterapeuta que ve la parte de rehabilitación física, va a trabajar con este paciente con la finalidad de optimizar al máximo la capacidad funcional del paciente. Esto se hace mucho en cirugía cardíaca. Pacientes que van a ser sometidos a bypass de corazón. Son pacientes que a veces no pueden caminar más de 5 cuadras. Entonces, a este paciente se le comienza a trabajar su capacidad funcional, ¿no? Para que se entrene adecuadamente, se prepare también mentalmente frente a la intervención quirúrgica a la cual va a ser sometido. Y esto es el boom actualmente de anestesia, porque con esto no solamente estamos mejorando la mortalidad, sino mejoramos el tiempo de estancia hospitalaria de un paciente luego de ser sometido a una cirugía. Acuérdense que a mayor estancia de un paciente en hospitalización luego de una operación, la posibilidad de que el paciente se complique por una neumonía intrahospitalaria, si es un paciente muy anciano, o que tenga lesiones de distrofia, hipotrofia muscular por su larga
sedentarismo postrado en cama o presencia de escaras que se presentan mucho en pacientes que están más de 15 a 30 días post cirugía, porque al paciente no se le ha preparado de manera óptima. ¿Y esto qué significa? Que debemos detectar en nuestra consulta preanestésica y derivarlos al equipo de medicina perioperatoria aquellos pacientes que son los más frágiles. ¿Y quiénes son? Son aquellos que tienen muchas comorbilidades, son los extremos de la vida, son los ancianos y son los pacientes muy pequeñitos, los pacientes neonatos, que deben ser sometidos a cirugía y que tienen su reserva funcional muy limitada, sea por deterioro o sea porque no se encuentra desarrollado adecuadamente. Tenemos a los viejitos y a los muy pequeños, ¿no? Que son los más frágiles frente a la noxa de anestésica. Y eso sería todo con respecto a esta clase. No sé si hay preguntas, chicos, con respecto a lo que ahora he hablado.